que en México, la quema y su dañina hermana, la erosión, caminan juntas desde hace miles de años, dejado de lado por el momento la contribución del hombre blanco a este proceso, el ganado vacuno y ovino, el buey y el arado, y su propensión a apropiarse de los mejores terrenos. Es evidente que, al ir creciendo la población, hubieron de ponerse en cultivo cada vez más y más tierras. La consecuencia ha sido que el campesinado ha ido invadiendo con sus milpas las laderas de la montaña y que se ha ido explotando la tierra hasta su extremo agotamiento, más allá del punto en que todavía sería factible el regenerarla. Laderas desnudas y campos abandonados, sometidos al embate de las intensas lluvias de verano, perdieron la magra capa del suelo cultivable que todavía conservaban, que, arrasada por las aguas y lo largo de los barrancos, ha ido a parar al mar. Triste cosa es ver campos, un día cultivados y prósperos, exhibir ahora sus descarnados esqueletos en muda protesta contra el vandalismo del hombre. Ejemplo notable de ello es la parte montañosa de la Mixteca Alta, al occidente de Oaxaca, que hace 400 años fue una provincia densamente poblada, famosa por su cultura e industria, convertida hoy en una desolada extensión casi llana de tierra y yermas. El segundo efecto de la tiranía del maíz es, pues, la destrucción del terreno. Que este proceso está muy avanzado en las tierras altas es indudable. Las míseras plantas que crecen en milpas de mínimo tamaño sobre las cumbres de los montes o en las grietas y hendiduras de sus desnudas laderas y la evidente pobreza de los pueblos que en ellas malviven son feroces testimonios de que el maíz es un amo despiadado. La más verosímil de las diversas teorías propuestas para explicar la extraña sucesión de imperios mayas en Yucatán es la que aduce como causa el agotamiento del suelo. Los momentos de máximo afloramiento en las distintas culturas mayas registran intervalos de unos 500 años. Las depresiones intermedias no fueron ocasionadas, que se sepa, por guerras o conquistas. La misma invasión azteca del último imperio fue en el siglo XV, debió ser poco más que una incursión, dada la dificultad de cruzar la barrera de la selva. Incluso Cortés y sus hombres, provistos de herramientas de acero, les costó 6 meses abrirse paso a través de ella y casi perecieron del hambre. Tampoco hay noticia de invasión alguna por mar, y Yucatán parece haber estado fuera del alcance de los caribes, el único pueblo precortesiano que hubiera podido intentar una invasión. Así pues, solo el gradual agotamiento del suelo y la agitación política producida por la disminución de los alimentos pueden explicar el misterioso y abrupto derrumbe de los estados mayas. En efecto, el suelo de Yucatán es una delgada capa de piedra. Aunque el terreno virgen es bastante rico, empieza a debilitarse después de un par de cosechas de maíz, y el campesino tiene que desmontar nuevas tierras para sus milpas. La cantidad de terreno adecuada para la explotación agrícola es muy reducida. La natalidad incontrolada propició que el límite máximo de población que podía alimentar esta tierra fuera alcanzado en un tiempo relativamente corto. A varias generaciones de abundancia y expansión debieron seguirle periodos de baja producción y grave depresión de nivel de vida, hasta que el grueso de la población se rebelaba, emigraba o moría. Así acababa un imperio. Al pasar de los siglos, la descomposición de la piedra caliza y la acumulación del humus creaba una nueva capa de suelo fértil. Yucatán era redescubierto por su población exiliada, y el ciclo volvía a repetirse. Esta tarea encuentra apoyo en la existencia de diversas pruebas de migraciones masivas. Las extensas ruinas de Palenque, Copán y la región del lago Petén, donde tuvo su origen el primer imperio maya, son también pruebas presuntivas de los mencionados movimientos migratorios. En la época de la conquista española, Yucatán se hallaba en lo más profundo de una de sus depresiones, estado en el que llevaba ya unos 200 años.
La liberación de la esclavitud del maíz requerirá inventiva, paciencia y fortalezas tan grandes como la de los antiguos pobladores que lo crearon y pusieron al servicio de la humanidad. Convencido de la urgencia del problema, el gobierno mexicano ha construido, durante los últimos 30 y tantos años, vastos sistemas de irrigación, principalmente en el norte y occidente, que han permitido poner en cultivos millones de hectáreas con los resultados mencionados antes. El maíz es probablemente el mayor, pero no el único culpable de la destrucción del suelo. Las nuevas exigencias que los españoles le impusieron aceleraron su proceso destructivo. Ellos introdujeron en México el arado tirado por bueyes, que causó tanto daño a la tierra como cualquier otro factor. En los tiempos primitivos, el palo que para sembrar el maíz usaban los indios no despedazaba el colchonillo de raíces entrelazadas que ligaba la tierra y retardaba la erosión. El arado, en cambio, no solo corta la trama de raicillas, sino que forma convenientes canales que facilitan la activa erosión del agua. La activación erosiva del agua. Recuerda el lector que una lluvia de verano en la altiplanicie mexicana descarga frecuentemente hasta 5 centímetros de agua por hora. Por otra parte, e inmediatamente después de la conquista, los españoles importaron ganado vacuno y ovino, el cual se multiplicó tan enormemente que en muy breve tiempo había invadido gran parte del país. Al finalizar el primer siglo de la ocupación española, el pastoreo excesivo y la acción cortante de las pezuñas, sobre todo las de las ovejas, había producido resultados desastrosos. Indios y ganados competían para sobrevivir. Resultó que al ganado vacuno le gustaba más el maíz verde y no había manera de impedir que invadieran las milpas, aunque los indios plantaban cercas cactus y mataban a los animales intrusos. Durante 300 años los tribunales se vieron abrumados por un verdadero diluvio de pleitos por daños y perjuicios de esta clase. En este contexto, lo que sucedió con el ganado ovino puede considerarse de la mayor importancia. Durante muchos siglos antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, la lana había sido en España un valioso artículo de comercio internacional. Los dueños de los rebaños de ovejas, apoyados por los reyes, habían organizado una hermandad llamada la Mesta, que, por privilegio real, funcionaba bajo leyes propias que sus miembros tribunales aplicaban y hacían cumplir. Los ganaderos formaban, pues, una aristocracia privilegiada y altanera. En consecuencia, nada más natural que los colonizadores de la Nueva España se dedicaran a la cría de ovejas en gran escala. La Audiencia de México otorgó miles de concesiones de estancias para ganado de ovino, y la manufactura de tejidos de lana fue pronto una de las industrias mexicanas más importantes. Los indios de la altiplanicie reemplazaron su tradicional manta de algodón por una de lana, de más abrigo y más fácil de fabricar. Numerosos caciques y muchas comunidades indias siguieron el ejemplo de los colonizadores y convirtieron sus tierras incultas en pastizales para ovejas. La conversión se facilitó porque existía entonces gran cantidad de tierras baldías, ya que durante el primer siglo de la ocupación española, la población indígena se redujo a 1/10 de la original. Se ha calculado que hacia el año 1600, las estancias de ovejas y cabras ocupaban unos 57,000 kilómetros cuadrados. La minúscula provincia de Tlaxcala, que no existe, fue una de las primeras en adoptar las técnicas europeas para la crianza de ovejas y la manufactura de lana. Los tlaxcaltecas alcanzaron pronto gran renombre como tejedores, fama que todavía conservan. Aún hoy, después de la notable decadencia de la industria lanera, la población ovina y caprina de Tlaxcala llega a unas 20,000 cabezas, 200,000 cabezas, en un área aproximada a 1,900 kilómetros cuadrados, y la tierra apenas es útil para otra cosa. Otra seria causa de erosión fue, y es,
la tala de árboles donde se edificaba una población española. Los bosques vecinos debían proveerla de vigas para los techos y de carbón y leña para las cocinas. La reconstrucción de la Ciudad de México, después de la conquista, por ejemplo, destruyó el famoso bosque de ahuehuetes que se extendía sobre las colinas, más allá de Texcoco, hasta las montañas de Tlaxcala. En esto los españoles continuaban la tradición de su tierra nativa, donde la tala de árboles había sido tan devastadora que se hizo proverbial decir que un pájaro podía volar sobre Castilla entera sin encontrar una rama donde descansar. En aquel tiempo todas las familias españolas, y pronto todas las mexicanas, cocinaban con carbón de leña. Aunque en años recientes, gracias al creciente uso de productos de petróleo, el consumo de carbón vegetal ha disminuido considerablemente, la sola Ciudad de México gasta todavía 450 toneladas diarias de este combustible, lo que quiere decir que los hornos carboneros deben sacrificar diariamente 30.000 toneladas de leña. Sin embargo, la destrucción de los bosques por las ciudades en los primeros días de la colonización fue cosa de poca monta en comparación con la ocasionada por la minería. Galerías y pozos tenían que ser entribados con gruesas vigas, y toda la fundición de metales se hacía con carbón vegetal. En los terrenos donde se establecía un real de minas, pronto aparecía una mancha calva que se agrandaba progresivamente hasta que la ciudad minera quedaba situada en el centro de un desierto. Ya en el 1543, los indios de Tasco se quejaban al virrey Mendoza de que todos los bosques vecinos habían sido talados, y por ello se veían obligados a hacer viajes de una jornada para obtener la madera que requerían las minas. Las montañas de Zacatecas, el más rico de los distritos mineros, habían estado cubiertas de bosques espesos. Hoy día, después de 4 siglos de deforestación, se han convertido en rocosos pastizales donde hasta las ubicuas cabras han de rascar la tierra para encontrar alimento. Lo mismo ocurrió en todos los centros mineros de la Nueva España: Guanajuato, Itzmiquilpan, Zimapan, Pachuca, Zacualpan, Temazcaltepec, Tlapujua, Parral, etc. Otro agente destructor del suelo es el maguey, agave americana, con cuya savia se elabora el pulque, la bebida general de la población del altiplano. La planta de maguey necesita mucho espacio. El enorme consumo de pulque la ha convertido en la planta más típica, o, por lo menos, la más notoria de la meseta, donde hay enormes haciendas destinadas a su cultivo. Los magueyes tienen que ser plantados en filas separadas entre sí por amplios callejones que han de conservarse limpios de hierbas y cizaña. Las lluvias caen, los vientos soplan, y ambos desvelan el suelo de tal modo que los callejones se transforman en barrancas y el terreno deja de ser útil para otra cosa salvo para cultivar maguey. Entretanto, continúa la demanda que el crecimiento de la población exige al suelo y que amenaza el abastecimiento de alimentos. En efecto, la población se ha triplicado desde 1910 y los demógrafos no prevén que la tasa de crecimiento se detenga. El alentador éxito del gobierno al abrir nuevas tierras al cultivo, con el consiguiente aumento de productos alimenticios, ha conducido a algunos entusiastas a predecir que la tecnología se mantendrá siempre por delante de las crisis de subsistencias. Pero las numerosas presas y sistemas de irrigación, el muy alabado sistema de ejidos, que iba a salvar al país mediante el fraccionamiento de haciendas y la devolución a los campesinos de las tierras que las formaban, el gran incremento del uso de maquinaria agrícola, de semillas mejoradas y de abonos químicos, no obstante ser medidas inteligentes, han sido derrotadas por la prodigiosa fertilidad de la madre mexicana y la virilidad del hombre mexicano, para quien una familia numerosa es prueba de su masculinidad machista.
Parece pues como si se estuviera preparando el escenario para una tragedia malthusiana.